marqués Wen, del estado de Hua, quien habló a Tsaschae acerca de él diciendo, «¿Qué hombre más extraordinario debe ser? Por lo que he oído hablar al maestro». Replicó Tsaschae, «El hombre que está en armonía con Teao entra en íntima comunión con los objetos externos y ninguno de ellos puede hacerle ningún mal. Pasa a través del metal y de la piedra sólida, pasa a través del fuego o sobre el agua, todo es posible para él». «¿Por qué, amigo mío?», dijo el marqués, «no puedes tú hacer todo eso?». «Aún no he llegado», contestó Tsaschae, «a limpiar mi corazón de impurezas y de falsa sabiduría. Solo encuentro gusto en discutir el asunto». «¿Y por qué?», preguntó el marqués, «¿no hace el maestro lo mismo?». «El maestro», contestó Tsaschae, «puede hacer estas cosas, pero también se puede abstener de hacerlas». Esta contestación encantó al marqués. Es urgente encender el fuego sagrado en la cordillera central, es decir, en la espina dorsal. La madre Kundalini confiere al iniciado poderes extraordinarios sobre el fuego flamígero, el aire, las aguas y la tierra. ¿Qué creéis que es una roca? Esto nos recuerda la piedra filosofal de los viejos alquimistas medievales. Esto nos recuerda la doctrina de Pedro. Pitre significa piedra. Pedro, uno de los 12 apóstoles del Cristo cuyo nacimiento celebramos esta noche de Navidad. La doctrina de Pedro es la doctrina del sexo, la ciencia del Maitana, magia sexual. La piedra viva es el sexo, la peña, la roca sobre la cual debemos levantar el templo interior para el Cristo íntimo, nuestro Señor. Y dijo Pedro, «He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Quien enciende la hoguera en la cordillera central, la espina dorsal, edifica el templo, fabrica los cuerpos solares, y entra en armonía con el Teao, encarna al ser. Jesús el Cristo, cuya Navidad celebramos esta noche, dijo, «A todo el que me oye y cumple lo que digo lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca». El sexo. Y cayó lluvia, y vinieron riades y vientos, y la casa no cedió, porque estaba cimentada sobre piedra, el sexo. Y al que me oye y no me cumple lo compararé a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena, teorías de todo tipo, prácticas de toda especie, con exclusión total del maitana o magia sexual. Y vinieron lluvias, y vientos, y riades, y la casa cedió, con gran ruina, cayendo al abismo. En el mundo millones de personas edifican sobre la arena y odian el maitana, magia sexual, no quieren edificar sobre la roca, sobre la piedra, el sexo, edifican sobre la arena de sus teorías, escuelas, etc., y creen que van muy bien. Esas pobres gentes son equivocadas, sinceras y de muy buenas intenciones, pero caerán en el abismo. Todo el que nace en los mundos superiores debe reducir a polvo el ego, para libertarse de los cuerpos lunares y ejercer todo el poder sacerdotal de la alta magia. El maestro que no ha disuelto el yo pluralizado, el maestro que no ha eliminado los cuerpos lunares, no puede ejercer todavía el poder sacerdotal, porque no ha limpiado su corazón de impurezas y falsas sabidurías. Jesús dijo a sus discípulos: «No dejéis noche ni día de buscar hasta que hayáis encontrado los misterios del reino de la luz. Porque ellos os purificarán y os llevarán al reino de la luz. Y decidles, renunciad al mundo y a cuanto hay en él. Y a todas sus sevicias, y a todos sus pecados, y a todas sus gulas. Y a sus discursos todos, y a cuanto hay en él, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los suplicios reservados a aquellos que se han separado de los buenos. Y decidles, renunciad a la murmuración, para que seáis preservados del ardor de la boca del can. Y decidles, renunciad al juramento, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis librados de los suplicios de Ariel. Decidles, renunciad a la lengua embustera, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los ríos ardientes de la lengua del can. Decidles también, renunciad a los falsos testigos, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los ríos ardientes de la boca del can. Renunciad a los malos pensamientos,
para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que se os preserve de los tormentos del infierno. Renunciad a la avaricia, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que se os libre de los arroyos de humo de la boca del can. Renunciad a las rapiñas, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los arroyos de Ariel. Renunciad a las malas palabras, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis salvados de los suplicios del río del humo. Y decidles, renunciad al amor propio, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis salvados de los suplicios del infierno, reino mineral. Renunciad a la elocuencia, verborrea de la intelectualidad sin espiritualidad, para que seáis dignos de la luz. Y para que seáis preservados de las llamas del infierno. Renunciad al engaño, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los mares de fuego de Ariel. Renunciad a la crueldad, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los suplicios de las fauces de los dragones. Renunciad a la cólera, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los ríos de humo de las fauces de los dragones. Renunciad a la desobediencia, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los demonios de Yadalbaoth y de los arders del mar de fuego. Renunciad a la cólera, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los demonios de Yadalbaoth y de sus suplicios. Renunciad al adulterio, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados del mar de azufre y de las fauces del león. Renunciad a los homicidios, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados del arcans de los cocodrilos, que es la primera de las criaturas que están en las tinieblas exteriores. Renunciad a las obras perversas e impías, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los arcans de las tinieblas exteriores. Renunciad a la impiedad, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados del llanto y del rechinar de dientes. Renunciad a los envenenamientos, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis salvados de la gran helada y el granizo de las tinieblas exteriores. Renunciad a las blasfemias, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de todos los suplicios del gran dragón de las tinieblas exteriores. Y decid a quienes predican y escuchan malas doctrinas, mal haya vosotros. Porque si no os arrepentís de vuestra malicia caeréis en los tormentos rigurosísimos del gran dragón y de las tinieblas exteriores. Y nada en el mundo os rescatará, hasta la eternidad. Sino que seréis sin existencia hasta el fin, entraréis en la tierra del no retorno, los mundos infiernos. Y decid a quienes descuidan la doctrina de la verdad del primer misterio, mal haya vosotros. Porque los suplicios que habéis de experimentar superarán a los que experimentan los demás hombres. Y permaneceréis entre la nieve, en medio de los dragones, en las tinieblas exteriores. Y nada podrá rescataros hasta la eternidad, hasta que se reduzcan a polvo en los mundos infiernos del reino mineral. Y decidles, amad a todos los hombres, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que os elevéis en el reino de la luz. Sed dulces, para que podáis recibir el misterio de la luz y elevaros al misterio de la luz. Asistid a los pobres y enfermos, para que os hagáis dignos de recibir el misterio de la luz y os podáis elevar al reino de la luz. Amad a Dios, para recibir el misterio de la luz y llegar al reino de la luz. Sed caritativos, para que recibáis el misterio de la luz y lleguéis al reino de la luz. Sed santos, para recibir el misterio de la luz y elevaros al reino de la luz. Renunciad a todo, para ser dignos del misterio de la luz y elevaros al reino de la luz. Porque estas son las vías de los que se hacen dignos de misterio de la luz. Y cuando halléis hombres que renuncian a cuanto constituye el mal y practiquen lo que yo digo, transmitidles los misterios de la luz sin ocultarles nada. Y cuando fuesen pecadores, y cometiesen los pecados y faltas que os he enumerado, dadles también los misterios, para que se conviertan y hagan penitencia, y no les ocultéis nada. Porque yo os he traído los misterios a este mundo, para redimir cuantos pecados han sido cometidos desde el principio. Y por eso os he dicho que no he venido a llamar a los justos,
Yo he traído los misterios para redimir los pecados de todos, y para que todos sean llevados al reino de la luz. Porque estos misterios son un don del primer misterio para borrar los pecados. Capítulo 15. División de la atención. Quienes hayan estudiado nuestras enseñanzas gnósticas, quienes hayan estudiado este mensaje de Navidad, si de verdad llegan a interesarse por la senda del filo de la navaja y la autorrealización íntima del ser, sentirán el anhelo de ver, oír, oler, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Todo ser humano puede llegar a la experiencia de la realidad. Todo ser humano tiene derecho a las grandes vivencias del espíritu, a conocer los reinos y naciones de las regiones moleculares y electrónicas. Todo aspirante tiene derecho a estudiar a los pies del Maestro, a entrar por las puertas espléndidas de los templos de misterios mayores, a conversar con los brillantes hijos de la aurora del Mahambantara de la creación, cara a cara, empero hay que empezar por despertar la conciencia. Es imposible estar despiertos en los mundos superiores y aquí en este mundo celular, físico, material, el aspirante está dormido. Quien quiera despertar la conciencia en los mundos internos, debe despertar aquí y ahora, en este mundo denso. Si el aspirante no ha despertado conciencia aquí en este mundo físico, mucho menos en los mundos superiores. Quien despierta conciencia aquí y ahora, despierta en todas partes. Quien despierta conciencia aquí en el mundo físico, de hecho y por derecho propio queda despierto en los mundos superiores. Lo primero que se necesita para despertar conciencia es saber que se está dormido. Eso de comprender que se está dormido es algo muy difícil, porque normalmente todas las gentes están absolutamente convencidas de que están despiertas. Cuando un hombre comprende que está dormido, inicia entonces el proceso del autodespertar. Estamos diciendo algo que nadie acepta. Si a cualquier hombre intelectual se le dijera que está dormido, podéis estar seguros de que podría ofenderse. Las gentes están plenamente convencidas de que están despiertas. Las gentes trabajan dormidas, soñando, manejan carros dormidas, soñando, se casan dormidas, viven dormidas, soñando, y sin embargo, están totalmente convencidas de que están despiertas. Quien quiera despertar conciencia aquí y ahora, debe empezar por comprender los tres factores subconscientes llamados identificación, fascinación, sueño. Todo tipo de identificación produce fascinación y sueño. Vais andando por una calle, de pronto os encontráis con las turbas que van protestando por algo ante el palacio del señor presidente. Si no estáis en estado de alerta os identificáis con el desfile, os mezcláis con las multitudes, os fascináis, y luego viene el sueño, gritáis, lanzáis piedras, hacéis cosas que en otras circunstancias no haríais ni por $1.000.000. Olvidarse de sí mismo es un error de incalculables consecuencias. Identificarse con algo es el colmo de la estupidez, porque el resultado viene a ser la fascinación y el sueño. Es imposible que alguien pueda despertar conciencia si se olvida de sí mismo, si se identifica con algo. Es imposible que un aspirante pueda despertar conciencia si se deja fascinar, si cae en el sueño. El boxeador que se está cruzando golpes con otro boxeador, duerme profundamente, está soñando, está identificado totalmente con el acontecimiento, está fascinado y si llegase a despertar conciencia, miraría en todas direcciones y huiría inmediatamente del ring, totalmente avergonzado consigo mismo y con el honorable público. Vais de pronto viajando en cualquier transporte urbano dentro de la ciudad, tenéis que abandonar el vehículo en determinada calle, de pronto os viene a la mente el recuerdo de un ser querido, os identificáis con dicho recuerdo, viene la fascinación y luego a soñar despierto. De pronto dais un grito de exclamación. ¿Dónde estoy? Caracoles. Me pasé de cuadra, tenía que bajarme en tal esquina, en tal calle, y luego os dais cuenta de que vuestra conciencia había estado ausente, os bajáis del vehículo y regresáis a pie hasta la esquina donde debíais haberos bajado. Quien quiera despertar conciencia debe empezar por dividir la atención en tres partes: sujeto, objeto, lugar. Sujeto, íntima recordación de sí mismo de momento en momento. No olvidarse de sí mismo ante ninguna representación, ante ningún acontecimiento. Objeto, no identificarse con cosa alguna, con circunstancia alguna, observar sin identificación, sin olvidarse de sí mismo. Lugar, preguntarse a sí mismo, ¿qué lugar es este?
Observar el lugar detalladamente, preguntarse a sí mismo, ¿por qué estoy